Le damos los muy buenos días a Luciano Muya, abogado, integrante de la Juventud Guevarista, también docente. Vamos a empezar a tratar temas de interés general con Luciano a partir del día de hoy en lo que es la primera mañana de Cadena 103. En el día de hoy lo que vamos a hablar son dos ejes: flexibilización laboral, que es uno de los temas que se dio a conocer en Argentina en el mes de junio, que había una propuesta de poderse aplicar en nuestro país, luego de aprobarse e implementarse en el país de Brasil, también en países de Centroamérica. Y el segundo eje de trabajo en esta mañana va a ser la modificación de ley de riesgo de trabajo. Muy buenos días, Luciano, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A ver, contanos un poco sobre esto de flexibilidad laboral. ¿Qué es la flexibilidad laboral? Bueno, la flexibilización laboral es una práctica laboral que llevan a cabo los gobiernos destinados a desregularizar de alguna manera la contratación de trabajadores, es decir, el mercado de trabajo. De esta manera, con lo que permiten es agilizar esta contratación, jactándose de lograr tener una industria más competitiva de esa manera, es decir, tratar de que los empleadores puedan contratar trabajadores baratos, donde trabajen jornadas extensas, y de esa manera los aportes, contribuciones y demás no sean como una carga para el avance de la producción de las empresas. Lo que pasa que en esta ecuación solamente contempla al empleador, digamos, el trabajador es el que se va a ver afectado por este recorte en sus derechos, sí. Porque aparte está demostrado que en realidad si un país quiere desarrollar su industria, tiene que encarar la cuestión por otro lado, digamos, la flexibilización laboral no va a garantizar un país desarrollado. De hecho, en los países más desarrollados, los trabajadores no están precarizados, ni al contrario, están tomados por tiempos indeterminados, por jornadas laborales y también, digamos, que tengan sus elementos de seguridad, digamos, que tengan acceso a la seguridad social también. Se ha visto en la historia argentina y latinoamericana, digamos, muchos avances de políticas flexibilizadoras. Sí. Podemos mencionar esto: en el año 98 se sancionó la ley 25013, que es una ley que después incorporaba algunas figuras de otros contratos de trabajo que no existían, como es el contrato de trabajo eventual, el contrato de aprendizaje, el contrato de pasantía, digamos, son como otras figuras que tienen relación con los contratos de trabajo, pero como que, por ejemplo, el contrato de aprendizaje tiene más por finalidad, digamos, capacitar al trabajador, pero la realidad en lo concreto es que ese trabajador va a prestar servicio en relación de dependencia en una empresa durante un tiempo determinado o indeterminado, pero es un trabajador que podría haber sido incluido en otra modalidad, como puede ser un trabajo por tiempo parcial o un trabajo por tiempo indeterminado, digamos. Es una posibilidad que se le da al empleador de poder incorporar un trabajador bajo condiciones que no son las normales, las básicas que debe tener un trabajador. O sea, por ejemplo, yendo unos años atrás, los call centers contrataban a los telemarketers como monotributistas eventuales. Es decir, vos no tenías un salario fijo y solamente rendías en AFIP cuando cobrabas, claro, eventualidades realizadas. Bueno, eso es grave porque ahí también lo que estaríamos haciendo es como encubriendo una relación laboral bajo la figura del monotributista, digamos. Eso se ve muchísimo en todos los ámbitos, digamos. De hecho, hay hasta transportistas que están figuran como monotributistas y en realidad ellos realizan trabajo en relación de dependencia con una empresa. Es una otra forma que puede asumir, digamos, esta flexibilización laboral que, bueno, como vos decías al principio, en Brasil se está implementando. Por supuesto que estas normas no tuvieron el consenso de la sociedad, digamos. De hecho, el gobierno de Temer, que es un gobierno que llega por un golpe parlamentario, digamos, no llega por las vías democráticas, fue el que terminó implementando digamos, este plan de flexibilización en Brasil, que, bueno, hoy lo están sufriendo todos los brasileros. Estamos hablando de jornadas de 12 horas de trabajo, estamos hablando de poner los convenios colectivos por encima de las leyes laborales. Estamos hablando de también encarecer, digamos, el acceso a la justicia de los trabajadores.
de prescindir del requisito de homologar acuerdos laborales. Digamos, en Brasil se puede celebrar un acuerdo y no necesariamente tiene que estar homologado por el Ministerio de Trabajo o la Justicia Laboral, y el acuerdo se entiende que es válido. Entonces, de esta manera, lo que se hace, se perjudica a los trabajadores, dándole esa flexibilización que hablamos al principio. Digamos, ahí el empleador pasaría a tener un rol totalmente distinto, porque quedaría más en el ámbito privado, si querés, sí, y sacaría al Estado del medio como, digamos, a la autoridad de aplicación, que en la Argentina es el Ministerio de Trabajo. Imagino que en Brasil debe haber un organismo similar que se encargue de controlar la legalidad, digamos, de los acuerdos laborales que se celebren entre los trabajadores y los empresarios. Sí, ¿qué tal? Muy buen día, Luciano. Buen día. Yo te escuchaba y pensaba, por un lado, del ámbito público, del lado estatal, el Estado, tenemos un mensaje, por ejemplo, de Paula de Bahía Blanca. Ella trabaja en provincia y en el registro de la propiedad, y hace 15 años que le vienen renovando el contrato. Y pensamos que el tema de la flexibilización, o hay una cuestión que el Estado viene por años también no blanqueando esa situación. Y recuerdo, por otro lado, el repro que habían programado el gobierno anterior, junto con un acuerdo con los sindicatos, de alguna manera evitaba los despidos, mantenía una planta, pero las suspensiones existían y había un cierto acuerdo. Con esta ley de flexibilización laboral, tanto equiparan para ambos lados, tanto para el Estado, para el empleado público, como para el privado también. Sí, en realidad, cuando hablamos de la flexibilización en el ámbito público, entramos primero en una gran contradicción, porque el Estado se supone que tiene que ser el que controle el trabajo en negro, digamos, que combata el trabajo en negro y la precarización laboral. Y sin embargo vimos, por ejemplo, durante el kirchnerismo, hubo la modalidad de contratación de parte del Estado, que era un año contratado y después con renovación, y esto es justamente negarle el derecho al trabajador de acceder a una planta permanente. Y de esta manera permitís que, por ejemplo, cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, pueda hacer la limpieza que él quería de trabajadores públicos con mucha más facilidad, porque un trabajador que está en planta permanente es mucho más difícil de quitarle el trabajo a un trabajador que está precarizado, que solamente tenés que esperar a que el contrato se venza, y de esa manera ya lo tenés fuera de la administración pública. Así que, digamos, por eso yo decía que hay una contradicción muy grande. Se supone que el Estado tiene que ser el que evite esta modalidad de contratación, el que tiene que tener por el contrato de trabajo, sea por tiempo indeterminado, sea de calidad, que el trabajador acceda a los derechos básicos como es a la seguridad social, como son a los implementos de seguridad en el trabajo. Pero bueno, la realidad es que la flexibilización laboral es algo que nos toca muy de cerca todos los días, y que por ahí uno no toma conciencia, digamos, al momento, pero te puedo asegurar que cada uno de los oyentes que está en su casa, ahora se le está viniendo en algún ejemplo en su experiencia laboral, en la cual se vio sometido a algunas de estas prácticas. Bien, y o sea que, digamos, porque marcaste dos ejes muy importantes, ¿no? De modo indirecto. Teníamos contratos que eran anuales, citando el ejemplo de la chica que escribía, de Bahía Blanca, que termina el año y no sabés si vos seguís laburando. Entonces, de repente, ¿qué pasó? Hubo un cambio de gobierno y hubo muchísimos despidos. Pero hubo despidos en algunos casos porque finalizaba el contrato. Exactamente. Por eso yo decía al principio que en realidad le está favoreciendo, o sea, le está dejando el camino allanado para aquel dirigente que pretende recortar la administración y sacar a algunos trabajadores. Simplemente con esperar a que se venzan los contratos, ya lo tenés fuera de la administración pública. Y bueno, es algo que muchas veces se utiliza este mecanismo de contratación de un año, porque los trabajos, los puestos que consiguen para estos trabajadores, muchas veces vienen de algún sector de la política, y el cual, si lo renovás año a año, vos tenés que ser como complaciente con el sector que te ingresó a la administración pública. Si vos ingresás a planta permanente, ya tenés la estabilidad absoluta que tiene el empleo público, y por lo tanto no tenés que jugar políticamente para un sector o para otro. Entonces esto tiene mucho que ver también con la forma de construir la política que tenemos los argentinos, no todos los partidos, por supuesto, pero sí de ingresar a aquellos conocidos, allegados a la administración pública, aprovechándose
de la posición que ocupa determinado representante de un partido, y de esa manera lograr esa connivencia entre el que llega a la administración pública y quien lo designa. Entonces, a ver, como en conclusión de flexibilidad laboral, porque estamos medios apretaditos de tiempo, podemos llegar a decir que lo que se puede llegar a hacer es reducción del costo laboral. Exactamente. Digamos, el fundamento es, dicen que para hacer una economía más competitiva y hay que bajar los costos laborales. Y una forma de bajar los costos laborales es la flexibilización laboral, es decir, que el empleador pueda acceder a modos de contratación, a modalidades de contratación distintas que le permitan pagar menos aportes, menos contribuciones, que el Estado participe en esta, digamos, en esa relación, por ejemplo, dando trabajadores para capacitaciones, para prácticas. Lo tenemos lo mismo, el contrato de pasantía y demás, son todas figuras que se fueron incorporando, claro, que en realidad está bien, yo entiendo el pasante, va, se capacita y demás, pero la realidad es que el pasante tiene en la práctica las mismas responsabilidades que un trabajador en relación de dependencia por tiempo indeterminado. Y entonces me parece que eso tendría que ser equiparado, porque lo que estamos haciendo es encubriendo una relación como si fuera un pasante, pero en realidad estamos ante un contrato de trabajo de carácter normal, exactamente. Bien, ahora vamos al segundo eje, que es la modificación de ley de trabajo. Si esta modificación de flexibilidad laboral se llega a aplicar, ¿puede haber modificaciones dentro de la ley? Mira, en realidad la ley que modifica la ley de riesgo de trabajo ya se sancionó, es la ley 27348. Y bueno, esta ley tiene una particularidad que establece como de manera obligatoria y excluyente la actuación de las comisiones médicas. Cuando un trabajador, lo explico rápidamente, tiene un accidente de trabajo, por ejemplo, tiene que acceder a una comisión médica que le determina la naturaleza de su accidente de trabajo, la incapacidad que le determinó y la indemnización que le corresponde percibir. Lo que pasa es que esas son facultades exclusivas de los tribunales de trabajo, ¿sí? Porque si no estamos poniendo a un organismo administrativo que está compuesto por médicos que le pagan el sueldo, la ART, a que te digan al trabajador cuánto dinero le corresponde por su indemnización o de qué naturaleza laboral es el accidente que él tuvo. Entonces, estas son cuestiones claramente que corresponden a la justicia laboral, no corresponden a las comisiones médicas, y esto no es porque lo diga yo, sino porque la Corte Suprema se encargó de decirlo, y la Suprema Corte de Justicia, o sea, la Corte Provincial y la Nacional, en numerosos fallos, ha sostenido la inconstitucionalidad de este procedimiento de las comisiones médicas, porque el trabajador no tiene asesoramiento jurídico, se viola el principio de juez natural, porque en realidad cualquier controversia que tenga que ver con el contrato de trabajo, naturalmente el que tiene que intervenir es la justicia laboral y no las comisiones médicas, que repito, es la propia empresa, la propia ART la que te está diciendo cuánto te va a pagar. Digamos, es algo absurdo sostener un sistema que no tiene nada de justo, porque en definitiva es la propia empresa la que tiene que pagar, la que te dice cuánto te va a pagar y por qué. Y esto después deviene en un montón de litigios contra la seguridad de riesgo de trabajo. Y de hecho, uno de los fundamentos principales para defender esta modificación, que no hace más que perjudicar a los trabajadores, era como un poco combatir la industria del juicio, decía el Estado, decía el gobierno. Y en realidad, los que hacemos derecho laboral sabemos perfectamente que los juicios contra la ART no vienen porque los abogados sean caprichosos, sino que por los múltiples incumplimientos de la ley de riesgo de trabajo y lo injusto que es el sistema, hace de que en realidad esto termine en otra catarata de juicios como ya ha habido anteriormente. Y juicios que en su mayoría quedan estancados, aparte, y que llevan históricos años a resolverse los juicios laborales. Sí, totalmente. Hoy un juicio laboral está tardando entre 2 o 3 años, y si hay una instancia de apelación, por ahí 2 o 3 años más, o sea que es un plazo realmente largo el que el trabajador tiene que afrontar. Y bueno, es una problemática que parecería no tener fin, porque en definitiva, como decía vos al principio, el trabajador va a la comisión médica, que por supuesto el pronunciamiento siempre es arbitrario, y tiene que iniciar una acción judicial, ir 3, 5 años de juicio para poder recién ahí tener una sentencia que lo reconozca el derecho a su indemnización o a su enfermedad profesional o a lo que sea. Claro, pasa que también puede llegar a pasar
lo siguiente, ¿no? El laburador se queda sin laburo. Porque tiene un accidente de trabajo, y que no lo reconozcan el accidente que fue en el trabajo, lleva mucho más tiempo de que se lo reconozcan. Llegás a una mediación. En la mediación, la cifra acordada al trabajador no le conviene, pero el trabajador estuvo sin laburar un año porque tuvo un accidente que tal vez lo incapacita de por vida. Entonces, si no tiene guita, le conviene, le termina conveniendo aceptar esta mediación, porque no le queda otra. Exacto. Y después queda con una incapacidad que ni la RT se la va a cubrir. Exacto. Muchas veces el trabajador, como vos decías, está en una situación de desigualdad, y entonces, bueno, tiene que terminar accediendo por la necesidad que tiene a una indemnización que no representa la incapacidad laboral que a él le quedó por el accidente, la cual tiene que acarrear toda su vida, porque, digamos, uno está en el trabajo, pero después la lesión que en definitiva contraiga, que tenga relación con su trabajo, es algo que lo va a tener que seguir no solamente mientras está prestando tareas, sino también en su casa, en su vida privada, cuando está con su familia. La incapacidad que le genera su accidente de trabajo va a seguir repercutiendo. Bien, esto va a ser como medio complicado, y a la vez creo que termina siendo un retroceso. 57 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Luciano, si alguien te quiere contactar, ¿cómo se puede comunicar con vos? Bueno, dejo el teléfono del estudio, es 419-470, así que bueno, ahí estamos con el doctor Marra, siempre trabajando A través de problemas laborales. Así hablábamos con Luciano Muya. Juan se anda por ahí. Nos retiramos y nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana.